Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Primero que nada, una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar acerca de los dos sacramentos de servicio. Los dos sacramentos de servicio son el matrimonio y el orden sacerdotal. Son de servicio porque nos dan gracias para nosotros cumplir una vocación dentro de la iglesia y realmente dentro del mundo, pero particularmente dentro de la iglesia. Sobre todo el orden sacerdotal, pues es obviamente el servicio que los sacerdotes dan a la iglesia y que para ello reciben este sacramento del orden. Pero también el matrimonio es un sacramento de servicio. El matrimonio es una institución natural que el Señor Jesucristo elevó al rango de ser un sacramento, es decir, de ser un signo en el mundo de la presencia de Cristo, de la encarnación y de la gracia y del amor que Jesús, el Señor, nuestro Dios, tiene por su iglesia. Muy bien. Primero que nada vamos a comenzar pues nuestra clase con las oraciones de la mañana. Ustedes tienen esa hojita por ahí, pero vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ofrecer nuestro día a Dios. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo, Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de terminar esta oración, vamos a hacer la oración que está en sus hojitas. Me parece que está en la página 37. 37. Muy bien. De hecho, aquí bueno, es que sale muy pequeñita, pero bueno, simplemente vamos a ver en la oración, en la página 37 de sus hojitas, vamos a comenzar esta oración. Dios Padre, te damos gracias por el don del matrimonio, la unión de vida y amor, la fuente de la familia. El amor de esposo y de esposa enriquece a tu iglesia con los hijos, llena el mundo con una multitud de fecundidad espiritual y servicio, y es el signo del amor de tu Hijo Jesucristo por su iglesia. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra sociedad para valorar el amor heroico de los esposos y que guíe a nuestros líderes para sostener y proteger el lugar singular que tienen los padres en las vidas de sus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Como ya les había dicho al iniciar la introducción de esta clase, pues el matrimonio y el orden sacerdotal son sacramentos de servicio. El matrimonio, especialmente en nuestra sociedad, nos damos cuenta que está como en una crisis. Hay muchos divorcios, hay mucha desunión en la familia y la cultura en general ya no está apoyando a los matrimonios como lo hacían antes. Ahora ya se le llama matrimonio a cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Ha habido personas que están, o sea, sabemos, por ejemplo, el supuesto matrimonio homosexual, y pues obviamente eso es una contradicción de términos. Matrimonio significa una madre, la palabra matrimonio. Y decir que un matrimonio homosexual, pues o son dos madres o no hay madre, ¿verdad? Pero bueno, también existe ya ahorita gente que está queriendo reinstituir la poligamia, es decir, personas que quieren tener varias esposas o que tienen que tener varios esposos. No sé cómo va a funcionar eso, pero está como en nuestra propia cultura, está atacando el matrimonio en todos los sentidos. Y aquí hay que reconocer que el matrimonio fue idea de Jesucristo. Incluso en la religión judía se permitía el divorcio. Pero Jesucristo fue el que trajo la novedad
de que, pues no novedad, más bien él nos recordó que en el principio Dios había creado al hombre, hombre y mujer, y que no deberían separarse, que el divorcio es una concesión a nuestra dureza de corazón, es decir, a nuestra inhabilidad para obedecer la manera como Dios ha organizado o ha hecho las cosas desde el principio en la creación. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho en cuanto a esta clase sobre el matrimonio. Una cosa que hay que reconocer, como les dije, el matrimonio es una institución natural, pero el Señor Jesucristo la elevó a convertirse en un sacramento. La transformó de ser algo simplemente natural en algo sobrenatural. El Señor le ha dado la gracia a los matrimonios cristianos, el matrimonio entre dos bautizados, para ser signos en el mundo del amor que Él tiene por su iglesia, del amor de Dios por la humanidad. Y ese signo que son los matrimonios, es muy necesario para nuestros días. Y pues vamos a ver pues que es parte de la vocación de los matrimonios, a no solamente pensar en sí mismos o pensar en su familia, pero también abrirse en cierto sentido a ser verdaderamente estos signos, estos íconos, estos testimonios en el mundo de la fidelidad de Dios para su iglesia, para su pueblo. Muy bien. Ahora no, yo creo que no necesito decirles, pero el matrimonio requiere mucho trabajo, requiere mucha entrega. De hecho, es el proyecto, por así decirlo, más importante en la vida de la mayoría de las personas, especialmente las personas laicas, por supuesto, ¿verdad? Su matrimonio es una de las cosas más importantes en su vida y requiere mucho trabajo. Sin embargo, sabemos que ahorita están enfrentando muchos retos. Muchos matrimonios, claro que nadie se casa para divorciarse, pero muchos matrimonios hoy en día terminan en el divorcio. No solamente los no católicos, incluso los matrimonios católicos tienen las mismas estadísticas que los matrimonios no católicos, terminan en el divorcio. Y muchos de los que permanecen juntos no viven el matrimonio de una manera plena. Es decir, no encuentran en el matrimonio esa realización. Se encuentran así como en situaciones un poco tensas y viven en esa situación y a veces se permanecen juntos nomás por motivo de los hijos o hay muchas circunstancias, muchos retos que se presentan en la vida del matrimonio. Pero en el corazón de Dios, el matrimonio es un camino de santidad para los esposos y es el lugar ideal donde pueden venir, ser recibidos los hijos y allí es donde pueden crecer de la mejor manera, dentro de una familia, dentro de un matrimonio estable y sobre todo dentro de un matrimonio lleno de amor y lleno de reconciliación y de perdón, por supuesto. Entonces, por eso el matrimonio es un sacramento de servicio. Las gracias que se reciben a través del sacramento del matrimonio son para darle fuerzas a los cónyuges para que puedan entregarse mutuamente y para que puedan también entregar su vida, no solamente a su esposo o su esposa, pero también a sus hijos. Es un sacramento de servicio, es la iglesia doméstica y es muy importante el papel que ellos juegan en la sociedad y también en la iglesia. En esta sesión vamos a cubrir los temas de por qué el matrimonio es un sacramento, las formas concretas en que el sacramento ayuda a las parejas día con día, cómo el amor de Cristo por su iglesia es el modelo para el matrimonio, la importancia del compromiso para toda la vida que es el matrimonio cristiano y qué es una anulación, qué es y qué no es una anulación. El segundo sacramento de servicio, el sacramento del orden, también lo vamos a ver un poquito más brevemente porque pues casi no nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que el sacramento del orden sacerdotal también es un sacramento de servicio y que viene desde Jesucristo mismo. Pero bueno, muy bien. Entonces, para la celebración de la palabra de Dios,
les voy a pedir que, primero que nada, ahorita que se vayan a ver el video, ¿verdad? Y la celebración de la palabra de Dios la vamos a hacer un poquito más tarde y ahorita les pongo las lecturas aquí para que las vayan buscando. Permítanme un momentico. ¿Dónde está? Aquí es, no es esta. Es esta, ok. Déjenme, se las pongo en el chat. Nomás bien se las voy a poner aquí en la pantalla, porque pues obviamente no están ahorita en el chat, ¿verdad? Muy bien, a ver, advanced portion of the screen. Ok. Estas son las lecturas del Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11, son las bodas de Caná, que es el momento en que Jesús instituyó el matrimonio como sacramento. El Génesis 2, del 22 al 24, y Marcos 10, del 6 al 9. Entonces, esas son las lecturas para el servicio de la palabra que vamos a hacer un poquito más tarde. Por ahorita, por favor, váyanse a hacer a ver los videos. En Simbolón 2 es no sé cuál es, pero ustedes saben cuál es el Simbolón 2 y vamos a ver los videos y nos vemos al ratito, cuando terminen de ver el video. Ok, vamos a ver. Bueno, bienvenidos de regreso aquí después de haber visto el video. Vamos a hablar pues ahorita acerca, primero que nada, de las lecturas que les pedí que buscaran. La primera es del Evangelio de San Juan, el capítulo 2, empezando el versículo 2 y los que siguen, ¿verdad? Después vamos a ir a Génesis 2 y vamos a ver ahí la formación de la mujer. Es del versículo 18, les había dicho del 22, pero es del 18 hasta el 25. Y después vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre el divorcio en el Evangelio de San Marcos. Y es, a ver, permítanme, es del, es del capítulo 10. Lo principal está en el versículo 6 y 9, pero podemos ver otros versículos también, comenzando desde el día 2, ¿verdad? Porque fue cuando los fariseos se acercaron a Jesús a preguntarle acerca de esta cuestión del divorcio. Y entonces se las voy a poner aquí en la pantalla para que las vayan leyendo junto conmigo. Permítanme, déjenme. Share screen. Advanced portion of the screen. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el relato de la boda de Caná, que es donde Jesús estableció el sacramento del matrimonio como sacramento más bien. Muy bien, entonces comenzamos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Es decir, ¿qué tengo yo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las aguas de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que la servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora en el libro de Génesis, la formación de la mujer. En capítulo 2, comenzando el versículo 18, nos dice: el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahora vamos a ver que en el Evangelio, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora vamos a ver que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, comenzando el versículo 2, vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, y él cita este pasaje del Génesis cuando da su explicación a los fariseos. Nos dice que se acercaron algunos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondió él: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir una carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo: porque por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos aquí en las Escrituras es de donde nosotros tenemos la enseñanza sobre el matrimonio y la prohibición del divorcio. Vemos el principio del matrimonio es la creación del hombre y de la mujer. Y vemos en el Evangelio de San Juan, vemos la institución del matrimonio ahora como sacramento. Podemos ver muchos símbolos en ese Evangelio, en ese pasaje de las bodas de Caná. Por ejemplo, que el agua es lo natural, el matrimonio, la unión natural del hombre y la mujer, y Jesús la transforma en vino. El vino es un símbolo de divinidad o de la presencia de Dios, y es lo que hace el sacramento del matrimonio. Es una institución natural, pero entre bautizados se convierte en un sacramento, es decir, en signo y en verdadera presencia de Dios en el mundo, en esta familia, en este matrimonio, que son símbolos, signo, ícono de la fidelidad de Dios para su pueblo, del amor de Dios para el hombre, para la raza humana. Muy bien. Ahora quiero citar un pequeño fragmento de los escritos de San Juan Pablo II acerca de la belleza de la vida casada. Nos dice San Juan Pablo II: Tertuliano, un escritor cristiano antiguo, ha expresado acertadamente la grandeza y la belleza de esta vida conyugal en Cristo. ¿Cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? ¿Qué yugo el de los dos fieles, unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre? Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única,
único es el Espíritu. Y esta es una cita de San Juan Pablo II, pues afirmando lo que nosotros sabemos acerca del matrimonio, que verdaderamente los dos se convierten en una sola cosa, en una sola carne. Muy bien. Ahora en el video vimos cómo el matrimonio es el sacramento que permite a las parejas que vivan juntos en unión, en la unión que Dios desea, la unión que es la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer. Una unión que es fiel, una unión que es para toda la vida, una unión que está abierta a los hijos. También hablaremos sobre el sacramento del orden sacerdotal un poquito. Muy bien, el matrimonio es una alianza dada por Dios para el bien de la pareja y también para el bien de los hijos, para la procreación y la educación de los hijos. Un matrimonio estable es el mejor regalo que nosotros podremos darle a nuestros hijos, que ustedes pueden darle a sus hijos, un matrimonio estable. Eso les da una seguridad, pues muy, que los va a sostener toda la vida. Cuando se contrae de manera válida el matrimonio entre dos personas bautizadas, el matrimonio es un sacramento. En este sacramento, la pareja es llamada en su amor a manifestar la unión de Cristo y la Iglesia. El sacramento ayuda a las parejas en sus vidas diarias a crecer en un amor que se sacrifica a sí mismo por el bien del otro, así como es el amor de Jesucristo por su Iglesia, que Él se sacrificó para santificar a su Iglesia. Así los esposos están llamados a sacrificarse a sí mismos para ayudar a su esposo o a su esposa a acercarse más a Dios, a ser mejores personas, a ser santos, para ayudarse mutuamente a alcanzar la santidad. El matrimonio cristiano contiene estos 4 aspectos importantes que se reflejan en el rito del matrimonio. El matrimonio debe tener estos 4 aspectos para ser un matrimonio válido. Debe ser un don de sí mismo libre, total, fiel y abierto a la vida. Tiene que ser algo que la persona nunca debe ser forzado a contraer matrimonio. Si alguien los forza a casarse, eso hace que ese matrimonio sea inválido. Debe ser total, es decir, las personas están entregando no solamente su presente, pero también su futuro. Están entregándose completamente, no solamente todo lo que son y todo lo que tienen, están realmente realizando una alianza en la cual ellos se invierten a sí mismos completamente, se entregan por completo a la otra persona. Es fiel. Es decir, el matrimonio es una relación exclusiva. En el matrimonio debe haber esta fidelidad, una fidelidad que el corazón de la esposa es solamente para su esposo y el corazón del esposo es solamente para su esposa. Y juntos deben defender esta unión para que nada ni nadie interfiera en esta unión exclusiva de los esposos. También debe ser una unión abierta a la vida, es decir, que los dos tienen que tener la intención de aceptar los hijos que Dios les dé, si Dios se los permite, si Dios les da hijos, aceptarlos, recibirlos, educarlos, tomar pues esta responsabilidad de los hijos que Dios les vaya a dar en su matrimonio para servirlos a ellos bien como sus padres, ¿verdad? Y este son los elementos importantísimos para que un matrimonio sea válido. Y es importante que sepamos estos 4 elementos porque son las cosas que el tribunal en la arquidiócesis o en la Iglesia Católica, el tribunal investiga cuando hay una alegación o una demanda en el que una persona quiere anular una unión que tuvo, un matrimonio que tuvo en el pasado. Se ven estos 4 aspectos, se investigan. Si la unión había sido libre de las 2 partes, si había sido total, si fue fiel desde el principio y si estaba abierto a la vida. Por ejemplo, si una persona fue forzada, pues eso de hecho hace que el matrimonio sea inválido y el tribunal lo investiga. Y si se determina que hubo
coerción en uno o en ambos de los esposos, entonces pues eso es suficiente para hacer una declaración de nulidad, de que no hubo matrimonio porque fue inválido, porque faltaba ese elemento de la libertad, que lo hicieron libremente, sin ser forzados. Y que si había una reservación, si uno de los cónyuges realmente no estaba entregándose completamente o tenía algunas condiciones para esta unión, eso también se investiga. También se investiga si había fidelidad en el momento del matrimonio. Aquí es importante porque la infidelidad después de haber estado casados no es motivo para una anulación, pero puede ser motivo si al momento de casarse esta persona o uno de los cónyuges tenía a otra persona y pues estaba mintiendo al momento de pronunciar sus votos. Prometo serte fiel. Y yo supe de un caso que esto sucedió, ¿verdad? Que el esposo, el sinvergüenza, estaba casándose y desde antes, desde que eran novios, ella tenía una amante y nunca la dejó. Ni antes, ni durante, ni después de haberse casado, él siempre tenía a su amante y pues obviamente cuando él pronunció sus votos estaba mintiendo. Y eso se investigó y pues es parte del motivo porque se puede dar una anulación. También debe ser abierto a la vida. También pues casos hay muchos, ¿verdad? Y había un caso en que la mujer no tenía la intención de tener hijos. El esposo sí quería hijos, pero pues yo no sé por qué no hablaron esto antes de casarse. Se casaron y después de casados la mujer le dijo, pues no, yo la verdad no quiero tener hijos. Y él dice, pero yo sí quiero tener hijos, es parte del matrimonio. Y ella, pues no, que no, que no. Y ese es motivo, ¿verdad? Para anular el matrimonio, porque ella desde el principio tenía la intención de no tener hijos. Y eso pues hace que un matrimonio sea inválido. Y cuando se investiga, puede ser esa la base para declarar para hacer una anulación, es decir, para declarar que ese matrimonio fue nulo, que no sucedió porque faltaba uno de los elementos esenciales del matrimonio. Muy bien. El segundo sacramento de servicio es el sacramento del orden sacerdotal. La misión que Cristo encomendó a sus apóstoles continúa siendo ejercitada en la iglesia a través de los ministros ordenados, y esto incluye a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos. El diácono también participa de este sacramento del orden sacerdotal, aunque es una ordenación un poquito más, digamos, simple que la ordenación de un sacerdote o que la ordenación o la consagración de un obispo. Pero bueno, y este sacramento pues les da a ellos las facultades que necesitan para servir al pueblo de Dios, para administrar los sacramentos, para gobernar el pueblo de Dios, para enseñar al pueblo de Dios y para ser Cristo entre nosotros, para ser la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia. Así el párroco es la cabeza visible de la parroquia, el obispo es la cabeza visible de la diócesis, el papa es la cabeza visible de toda la iglesia. Muy bien. En el segundo segmento del video, vimos cómo el matrimonio, cómo es que es un sacramento y cuál es su significado en la iglesia católica. Vamos ahorita quiero darles una pequeña cita acerca de las vocaciones, porque cuando hablamos de vocaciones, cuando rezamos por las vocaciones, generalmente estamos rezando por las vocaciones en el sentido estricto, es decir, las vocaciones al sacerdocio y las vocaciones a la vida religiosa. De hecho, el 2 de febrero es la fiesta mundial de la vida consagrada, ¿verdad? Es un dato ahí para su cultura general. Entonces, de manera especial, a principios de febrero oramos por las vocaciones. Ahora, ¿qué es una vocación? Vocación, en el sentido católico, es el destino que Dios tiene o el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un don único dado por Dios que nos permite continuar la buena nueva en el mundo y ser testigos de Cristo en el mundo.
muchas veces la palabra vocación se usa para describir de manera estricta el llamado al sacerdocio o a la vida consagrada, pero también el matrimonio es una vocación. Dios llama a las personas a este servicio dentro de su iglesia. Entonces, los estados básicos o los estados de vida dentro de la iglesia católica es el ser soltero, ¿verdad? El ser casado o el ser consagrado, ¿verdad? El estado de ordenación o de consagración puede ser ya sea como sacerdote para los varones o como religiosos, tanto para varones como para mujeres. El estado soltero de la vida son aquellos laicos, ya sea que nunca se casaron o que son viudos, y al igual que también somos nosotros los consagrados, somos obviamente solteros, ¿verdad? No participamos en el sacramento del matrimonio. Y hay religiosos y religiosas, pues obviamente somos solteras y no vamos a participar en el sacramento del orden, ¿verdad? Pero hay religiosos varones que también pueden ser simplemente religiosos, continúan siendo en cierto sentido laicos, en el sentido de que no participan en el sacramento del orden sacerdotal. Pero también hay sacerdotes que son religiosos, es decir, que la vida religiosa comprende tanto a laicos como nosotras las religiosas o como los religiosos varones que no toman órdenes sagradas, como también la vida consagrada comprende algunos sacerdotes que también hacen la profesión de votos, la profesión del consejo evangélico, ¿verdad? De la pobreza, castidad y obediencia, y que viven dentro de un instituto de vida religiosa. Muy bien. Benedicto XVI nos dice: el discernimiento de una vocación es sobre todo el fruto de un diálogo íntimo entre el Señor y sus discípulos. Los jóvenes, si saben cómo hacer oración, pueden tener la confianza de saber qué hacer con ese llamado de Dios. Es decir, la vocación la da Cristo. No es como a veces se habla acerca de vocaciones, no es simplemente escoger una profesión o escoger una manera de vida por mí mismo. Se trata de saber escuchar a Dios y de buscar la voluntad de Dios para qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Cuál es el camino que Él tiene preparado para mí para que yo pueda llegar un día a la santidad, llegar al cielo? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Ahora yo les pido que, por favor, piensen acerca de las preguntas de discusión. La primera pregunta de discusión nos dice: ¿cuáles son los 4 aspectos del matrimonio cristiano, como se muestran en el rito del matrimonio y qué significa cada uno? Los mencioné un poquito antes en este pequeño segmento y también los mencionaron en el video. Entonces vamos a pensar cuáles son estos 4 aspectos del matrimonio cristiano, los que les dije que son esenciales para que un matrimonio sea válido. Muy bien. La segunda pregunta es: ¿por qué el matrimonio es uno de los 7 sacramentos? ¿Por qué es importante para nosotros que Dios nos haya dado este sacramento? Esta segunda pregunta se las voy a contestar, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento, primero que nada? Un sacramento es un signo visible que comunica la gracia que representa. Un sacramento nos da gracias especiales, y el sacramento de servicio, ya tanto del matrimonio como del orden sacerdotal, le da a la persona gracias especiales para vivir su vocación, ya sea vocación al sacerdocio o vocación a la vida de familia, a la vida de matrimonio y a la vida como padres de familia. En el matrimonio, la gracia que se nos da a través del sacramento es la gracia para poder amar a la otra persona y para ser signo para la otra persona del amor de Cristo por su iglesia. En el sacramento del matrimonio se les da la capacidad de vivir no solo de manera natural, sino de manera sobrenatural su unión como hombre y mujer, como esposos.
Es como una garantía de la presencia de Dios en su unión matrimonial y en su familia. El sacramento del matrimonio les da pues esta capacidad de vivir como esposos y como familia. El vínculo del matrimonio es una promesa sagrada, es un voto sagrado que une a la pareja en una relación permanente, así como Cristo está unido a su iglesia. Y el vínculo matrimonial lo establece Dios mismo. El matrimonio, cuando se celebra y se consuma entre dos bautizados, no puede ser disuelto jamás. Es decir, en la enseñanza de Cristo, y que es la enseñanza de la Iglesia Católica, en la enseñanza de Cristo, nos da el Señor esta certeza, que cuando un matrimonio está bien hecho, cuando los dos tienen esta disposición de entrega total, libre, para toda la vida, fiel y abierta a la vida, abierta a los hijos, si estos cuatro aspectos los tienen ambos esposos, se casan, reciben el sacramento, consuman su matrimonio, entonces ese matrimonio realmente los ha hecho ser una sola carne y no se admite el divorcio. El divorcio no es algo que dos bautizados, creyentes en Cristo, católicos, deben ni siquiera mencionar. Aquí me acuerdo, había una parejita, ellos estaban celebrando sus 50 años de casados y el padre le preguntó a ella, oiga, durante la misa, le dice, oiga, ¿y usted nunca quiso divorciarse de su esposo? Y la señora, ya mayor, dice, padre, claro que no, yo soy católica. Decía, divorciarme de él, nunca. Dice, bueno, pues lo pensé matar varias veces, pero divorciarme jamás, ¿verdad? Y yo creo que esa debería ser la actitud de todos nosotros cuando nos acercamos a este sacramento del matrimonio, que realmente el divorcio ni se debería de mencionar dentro de una conversación entre esposos católicos, ¿verdad? Es porque no es la enseñanza de Cristo, no es la enseñanza de la iglesia, no es la voluntad de Dios. El matrimonio es invento de Dios y pues obviamente al demonio no le gusta, ¿verdad? Pero nosotros, por eso debemos agarrarnos fuerte de Dios para que podamos continuar recibiendo la gracia que necesitamos para ser fieles a nuestro compromiso, especialmente cuando están ya casados por la iglesia. Muy bien. Ahora vamos a hacer un resumen. Permítanme un momentito. Muy bien, vamos a tener pues este resumen y esta exhortación acerca de esta enseñanza sobre el matrimonio. Primero que nada, el matrimonio es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Los sacramentos se dividen, como ya habíamos visto, en 3 grupos. Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación, que vimos la semana pasada, y los sacramentos de servicio. Y el matrimonio y el orden sacerdotal son este tercer grupo, los sacramentos de servicio. El matrimonio es una alianza dada por Dios para el bien de la pareja y también para el bien de los hijos. El Señor da la gracia, da la fuerza para poder vivir este compromiso entre los esposos y para poder vivir el compromiso que asumen como los padres de los hijos que Dios les vaya a dar. El matrimonio es un sacramento que ha sido llamado por Dios para ser signo en el mundo de la unión de Jesús con su iglesia, es decir, de la fidelidad de Dios con su pueblo, de la unión que se realizó especialmente en la encarnación de Jesucristo. Si nos ponemos a pensar acerca de Jesús, Jesús es el Dios hombre. Jesús, siendo Dios eterno, asumió nuestra naturaleza humana y cuando Él nació como hombre, Él unió consigo mismo, unió consigo en sí, en su propia persona, a Dios y al hombre. Fue como un matrimonio. De hecho, nosotros en nuestra liturgia de las horas, nosotros religiosos, decimos esa oración cada domingo. Decimos, Señor,
cuando tú tomaste nuestra carne, consumaste un matrimonio entre Dios y el hombre. Y el matrimonio cristiano es llamado a dar en el mundo este testimonio de unión entre los esposos y de fidelidad, que son como una imagen. El matrimonio cristiano es una imagen, un testimonio que nos muestra de manera visible la unión que Cristo tiene con su iglesia, la fidelidad de Dios, una fidelidad inquebrantable, que Dios nunca nos va a divorciar, que en Jesucristo Dios se ha unido a la humanidad, al hombre, en esta persona de Jesús, y Jesús nunca va a quitarse su humanidad. En él está unido Dios y el hombre. Y esta unión en Jesucristo, que es la unión hipostática, se muestra en el matrimonio. Es una manera visible como nosotros podemos entender esta unión de Dios, de Jesús con su iglesia. Muy bien. En el sacramento del matrimonio, la pareja recibe gracia, es decir, recibe Espíritu Santo, recibe la fuerza de Dios para poder vivir día con día su compromiso como matrimonio y su compromiso como padres de familia. El matrimonio cristiano manifiesta estas 4 características. Es una donación completa de uno mismo. Es una donación hecha libre, total, fiel y abierta a la vida. Son estas las 4 marcas del matrimonio: libre, total, fiel y abierta a la vida. Con el amor de Cristo por la iglesia, el matrimonio está basado en el libre consentimiento, en la donación total, en el compromiso para toda la vida y en la apertura a la vida, es decir, la disposición de aceptar a los hijos como un regalo de Dios. Otro punto es que el matrimonio cristiano es indisoluble, no se puede deshacer, lo que significa que es un compromiso no solo de toda la vida, sino que no hay poder humano que pueda romper este vínculo. También yo he tenido casos en que personas solicitan una anulación, pero cuando se hace la investigación, se determina que estos 4 elementos estaban presentes en ambos cónyuges en el momento de casarse. Aunque después hayan sido infieles o después haya pasado lo que haya pasado, el matrimonio es válido y no se puede deshacer. La iglesia no puede otorgar el divorcio. Y este es uno de los malentendidos, porque a veces piensa la gente que la anulación es simplemente un divorcio católico y no es así. La anulación es una declaración de que el matrimonio nunca existió porque uno de estos 4 elementos faltaba o estaba defectuoso o hubo circunstancias en que hacían que este matrimonio fuera inválido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por último, un puntito acerca de la ordenación sacerdotal. Jesús encomendó su misión a sus apóstoles y continúa esta misión encomendada a los apóstoles, continúa hasta nuestros días por medio de este sacramento del orden. Los apóstoles en su tiempo ordenaron a otros hombres para que fueran sus sucesores, para que fueran obispos, para que fueran sacerdotes, presbíteros de la iglesia, líderes de la iglesia de Cristo. Y esta ordenación sacerdotal y episcopal, sacerdotal, diaconal, se ha ido pasando a través de los siglos de una persona a otra, de tal manera que todo obispo actual de la Iglesia Católica y todo sacerdote actual de la Iglesia Católica puede trazar su ordenación puede trazarla hasta el tiempo de los apóstoles, que este apóstol ordenó a estos obispos ordenaron a estos obispos y así a través de los siglos hasta nuestros días. Es decir, el Papa es el sucesor de San Pedro, los obispos son los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes pues son ordenados como ayudantes de los obispos, de los sucesores de los apóstoles. Y los diáconos pues son ordenados como ayudantes de los apóstoles, ¿verdad? Es decir, de los obispos. Y este es el sacramento del orden en el que participan obispos, sacerdotes y diáconos en diferentes grados.
Muy bien. Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Vamos a terminar con nuestras oraciones finales. Bueno, vamos a ver pues en su página, me parece que su oración final está en la página 37. Ok, muy bien. Vamos a ver. A lo mejor se las puedo poner aquí en la pantalla para que la vayan leyendo junto conmigo y luego hacemos las otras oraciones finales. Oración final. Muy bien. Vamos a ver pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre misericordioso, que provees la cosecha abundante, envía tu gracia sobre aquellos a quienes has llamado a recoger los frutos de tu trabajo. Presérvalos y fortalécelos en su servicio a ti para toda la vida. Abre los corazones de tus hijos para que puedan discernir tu santa voluntad. Inspira en ellos el amor y deseo de darse a sí mismos para servir a los demás en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Enséñale a todos tus fieles a seguir sus respectivos caminos de santidad, caminos de vida, guiados por tu divina palabra y verdad. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, los ángeles y santos, te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones y concedas a tu iglesia todas sus necesidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bye bye.